Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la continuación de este estudio del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 8. Si quieren encontrar su lugar en sus Biblias, sus celulares, lo que sea, sus tablas, estamos en Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 31 el día de hoy. En lo que está pasando, Jesús está en este intercambio, a veces cálido, con los líderes de los judíos, y es muy interesante porque un tema emerge que es muy claro, y aquí estamos hablando de padres, porque la palabra padre aparece 21 veces en el capítulo. Así que, como dicen los mexicanos, que padre, no estamos hablando de eso, estamos hablando de padres. Y en cuestión, ¿quién es el padre de Jesús? Y a la misma vez, sacando aplicación de lo que vamos a ver, ¿quién es mi padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es el padre de estos líderes judíos que están furiosos con Jesús hasta el punto de que están conspirando para matarlo? Algunas personas nunca han conocido a sus padres. De hecho, el padre mío, mi padre, cuando nació, sus padres, mi abuela, mi abuelo, se habían divorciado antes del nacimiento de mi padre. Y les digo que, por supuesto, esto hace muchos años, y sin la comunicación que tenemos hoy día, mi padre vio a su papá una o posiblemente dos veces en su vida. La primera vez fue cuando mi padre tenía como 18 años, iba a la Segunda Guerra Mundial y pasaba por la ciudad de Nueva York, donde radicaba mi abuelo, y entonces, según lo que entiendo, fue la primera vez que él conoció a su papá. Y claro que hay muchos en este mundo, desafortunadamente, que nunca han conocido a su papá. Y vamos a ser honestos, hay personas que ni idea tienen de quién es su padre. Ahora, Jesús quiere hacer un punto. En algún lugar de tu vida, y la mía, es la influencia innegable de un padre. Y nada de lo que hagas o digas podría ocultar esta influencia de tu papá. Puede ser una influencia positiva o podría ser una influencia negativa. Hoy puedes identificar esa influencia en tu vida y tomar medidas para edificar sobre este fundamento, para ser la persona que Dios quiere que seas. Este es el punto de aplicación que queremos hacer. Por supuesto, vamos a considerar el contexto de las palabras de Juan en el capítulo 8 para tener una idea de lo que está pasando, y de allí sacar algunos principios, algunas enseñanzas sobre este tema de padres. Y como digo, este conflicto entre Jesús y los líderes de los judíos ha ido creciendo desde el capítulo 5. Y para tener en mente el contexto, vamos a volver en Juan 8 al versículo 23, simplemente para repasar la historia. Juan capítulo 8, y vamos a leer desde el capítulo 23 en adelante. Él les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Así que le decían: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo:
lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Y ahora llegamos a la porción de la Escritura que vamos a considerar el día de hoy. Tenemos un dicho, ¿verdad? Y bueno, varios dichos para decir lo mismo: de tal palo, tal astilla. Los padres hacen discípulos automáticamente, porque así es el plan del Señor. Otra manera para decir lo mismo: la manzana no cae lejos del árbol. Y otros dichos más para indicar esta verdad que Dios ha hecho a los seres humanos para que reflejamos los padres. Así es. Y Jesús acaba de hablar de la inevitable influencia del Padre Celestial en su vida y en su ministerio. Y también hemos visto que hay un grupo de personas que han creído en Él. Ahora, Juan 8, versículo 30, mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Así terminamos la lectura. El objetivo no es conseguir que solo hagan una profesión de fe, como tal vez haríamos hoy, sino que sean verdaderos discípulos. Muy importante lo que acabo de decir. Hoy en día buscamos conversiones, salvaciones o cualquier palabra que queramos usar. Pero Cristo Jesús siempre estaba buscando discípulos verdaderos, discípulos que iban a vivir lo que Él les decía. Ahora, ¿cómo hará Jesús esto? ¿Qué les va a decir? ¿Cómo va a responder? Y lo que sucede, el Señor Jesús nos da un curso muy corto, pero completo, sobre lo que es hacer discípulos. Nos da 4 pasos. Pero primero, antes de compartir estos 4 pasos, solamente vamos a establecer que hay diferentes tipos de discípulos. Versículo 31. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí, o en mi palabra digo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo? Algunos son discípulos o estudiantes, es el significado de la palabra. No hay nada espiritual en cuanto a esta palabra discípulo, es un estudiante. Algunos son discípulos en el sentido de que están genuinamente interesados en lo que Jesús tiene que decir, pero no necesariamente están dispuestos a pagar el precio para llegar a ser un discípulo de verdad. Mientras tanto, otros son discípulos de verdad, dispuestos a pagar el precio, a hacer el sacrificio. Y por lo tanto, Jesús da un curso corto sobre el discipulado. Consiste de 2 versículos, comenzando en versículo 31 de nuevo. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 4 pasos. Primer paso: poner tu confianza en quién es
Jesús. Segundo paso, examinar lo que Jesús dice. ¿Qué está diciendo? Tercer paso, comprometerte a vivir lo que Jesús está diciendo. ¿Qué está diciendo? La verdad. Cuarto paso, experimentar la libertad de ser lo que debía ser. La verdad, dijo Jesús, los hará libres. Sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo complicamos la vida nosotros? Y cada vez que Jesús nos da una verdad profunda, una verdad transformadora, no es algo complicado, es algo básico, algo fundamental, algo sencillo, aunque profundo. Por eso, yo creo que puedo decir, momentito, con permiso, un principio. La paternidad tiene más que ver con el discipulado que con la biología. Esto también es importante. Les voy a repetir. La paternidad tiene más que ver con el discipulado que con la biología. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier hombre sano y normal puede ser padre biológico de un hijo. Sucede miles de veces cada día. Cualquier país, cualquier idioma, cualquier cultura, padres buenos, malos, cualquier hombre sano y normal puede ser padre biológico de un hijo. Pero desde un principio, Dios ha tenido un plan de que un padre sea maestro y modelo para sus hijos. Y eso digo porque no quiero que limites esta palabra discípulo a un curso de estudio, porque no lo es. No es un libro, no es un seminario, no es algo que se pueda aprender en un aula, ni en un video. Es alguien que para nosotros es maestro y modelo, que nos da un patrón y nosotros al seguir este patrón nos conformamos a la imagen de esta persona. Es decir, los padres hacen discípulos de sus hijos por su contacto cotidiano con ellos. Así es el plan de Dios. Desde Adán y Eva, desde un principio, así ha sido el plan de Dios. Así como Dios pretendía que los padres hicieran discípulos de sus hijos, los hijos nacen con una necesidad innata de ser guiados por un padre o una figura paterna. El trabajo de un padre es llevar a sus hijos a ser discípulos de la verdad y así llevarlos a la libertad. Lamentablemente, hay tantos casos en donde esto no funciona. Juan 8, versículo 33. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Los líderes judíos confiaban en su herencia biológica como semilla de Abraham. Y dicen aquí, nunca estuvimos en cautiverio con ningún hombre. Muchos comentaristas señalan lo absurdo que es esto, porque en Egipto, en Babilonia, en la ocupación romana actual, etc., son esclavos en realidad. Pero estos hombres no son tan ignorantes, simplemente están diciendo que no están en cautiverio espiritual con nadie. Son hijos de Abraham y nadie puede impedir que adoren al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Perfecto, de acuerdo, estamos bien. Ellos estaban diciendo, solamente necesitamos un pequeño retoque aquí y allá, pero ellos no ven su mayor problema. Y ahora Jesús les va a hablar
de una forma muy, pero muy directa. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto, siempre anunciando algo importante, les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Es decir, ellos no quieren reconocer su problema. Son esclavos al pecado. No hablen de ser hijos de Abraham, Jesús está diciendo. Mientras sean esclavos del pecado, los esclavos no quedan en la casa para siempre, solo los hijos continúan con la familia. Y entonces luego Jesús dice, dicen eso porque van a matarme. Sé que son los descendientes biológicos de Abraham, pero ¿realmente creen que Abraham estaría tratando de matarme? Por lo tanto, dice Jesús, mi palabra, la verdad, no tiene lugar en ti. Uno que no ha puesto su fe en mí es esclavo de su pecado. Ahora, versículo 38. Juan 8:38. Jesús dice, yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Fíjate cómo conecta esto con la paternidad, porque aquí tenemos un contraste. Mi padre, su padre. Su padre, mi padre. El mensaje es esto, es muy claro. Yo soy el hijo del Padre y quiero que ustedes sean libres como yo. A pesar de que no tienes a un padre o si tienes una mala relación con tu padre, aquí tenemos las buenas noticias. Hay un Hijo, Cristo Jesús, que quiere liberarte y darte un Padre. ¡Qué lindo! Como digo, hay tantas personas en este mundo o que no han conocido a su padre ni saben quién es, o el padre es ausente, puede ser un padre apático, abusivo, y en lugar de hacer a sus hijos discípulos de la verdad y llevarlos a la libertad personal, estos padres les han transmitido las cadenas de la esclavitud a las adicciones, la ira, el egoísmo, la amargura, el orgullo, sin fin de cosas, ¿no? Pero qué lindo. No importa quién haya sido el papá tuyo. Hay un Hijo, Jesucristo, que quiere darte una relación con un Padre celestial que te ama, que siempre está contigo, siempre quiere darte la libertad. Hemos estado en estos días creando una generación sin padre. ¿No es cierto? ¿Cuántos niños en este mundo, niños, niñas, que no tienen una relación con su papá? O si tienen una relación no es buena. La Biblia menciona a los sin padre 43 veces, comenzando en el Éxodo hasta el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Y un padre puede ser ausente por cualquier razón. Puede ser la muerte. O sea, no es la culpa de nadie. El papá muere antes de conocer a sus hijos. Un padre puede ser ausente por la muerte, o uno puede no saber quién es su padre. Tu padre puede haber abandonado a tu familia de una forma física o también emocional o espiritual. Y otros tienen padres abusivos, otros apáticos.
Pero, oye, las buenas noticias. Estoy leyendo el Salmo 68 y el versículo 5 que dice: Padre de los huérfanos y juez de las viudas, es Dios en su santa morada. Ahí está el Evangelio, ahí están las buenas noticias. Hay un Dios en el cielo que nos ama. Y no importa lo que haya sucedido con tu papá biológico. Trágico porque no fue el plan de Dios, eso sería por el pecado. Pero aún así, tenemos un Dios que es Padre de los huérfanos y juez de las viudas. Juan 14, versículo 18, que vamos a estudiar en un tiempo futuro, Jesús dice: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. ¡Qué promesa! Madres solteras, ¿cuántas madres solteras hay en este mundo que están haciendo los esfuerzos, los sacrificios para compensar por la ausencia de esta figura de padre? Pero madre soltera, quiero que sepas que sus hijos también necesitan una influencia masculina positiva en sus vidas. De vez en cuando esta influencia se puede encontrar en una buena iglesia. Pero, por favor, eso no significa dejar a tu hijo en la iglesia para que tú andes de compras o de vuelta al trabajo. No es esto. Posiblemente esta influencia de padre podría ser alguien de los vecinos, del círculo de amistades. Podría ser un tío, podría ser un primo, podría ser, bueno, qué sé yo, porque hay tantas posibilidades, pero para que sepas, madre, que estás trabajando día y noche para proveer lo que tus hijos necesitan, te digo que además del amor y las oraciones y la influencia de una madre santa, también tus hijos, niñas, niños, necesitan la influencia masculina positiva en sus vidas. En último caso, tenemos la influencia de Jesucristo y un Padre celestial. Tan importante. Mira, no puedes ocultar quién es tu padre. ¿Has pensado en esto? Todo el mundo tiene un padre biológico. Si no tienes un padre biológico, no estás escuchándome porque no existes. Y el ADN hoy día hace posible identificar positivamente a su padre, dada la oportunidad. Por supuesto, algunas personas no tienen acceso al ADN y así es la vida. Pero el punto es posible saber quién es tu padre biológico. Y algunos han tenido padres biológicos maravillosos, sin duda. Y tenemos que ser honestos. Hay otros que tienen padres maravillosos y no se aprovechan. Estos líderes de los judíos tenían una herencia maravillosa en Abraham. Y todos los demás líderes de Israel, Moisés, David, Salomón, etc. Sin embargo, su vínculo biológico con Abraham los estaba impidiendo algo mucho más importante. Porque tu padre espiritual también puede ser identificado por el ADN espiritual. Y quiero que sepas algo. Aunque no sea posible sacar una muestra del ADN de tu padre biológico, o posiblemente no tienes acceso a esta tecnología, te aseguro que puedes identificar bien a tu padre espiritual por tu ADN espiritual.
Y es precisamente lo que Jesús comienza a decir en el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de parte de Dios. ¿Esto no lo hizo Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual, tenemos un solo padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera el padre de ustedes, si tuvieran el ADN de Dios, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿qué tal si reflejamos un momento en la influencia de tu verdadero Padre? ¿Cómo vives? ¿Qué puedes decir de tu forma de ser y la influencia de tu papá? Y como digo, posiblemente no conoces a tu papá, no sabes quién es, pero si tienes papá, te aseguro que de alguna forma u otra vamos a ver la influencia de nuestro Padre. Pero también podemos decir lo mismo en un sentido espiritual. Jesús está diciendo acá, si fueran hijos de Abraham espiritualmente, estarían viviendo de la manera en que Abraham lo hizo, por fe. Y Cristo está diciendo, no estarían tratando de matarme. Ahora, a propósito, versículo 41, cuando los judíos dicen, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual, están repitiendo una calumnia que estaba extendiéndose por todos lados porque había duda en cuanto a la identidad del papá de Jesús. Obviamente, nosotros entendemos hoy día, María era virgen cuando nació Jesús y Dios celestial, Padre celestial, era su papá. Pero en aquel entonces, cuando nació Jesús en Belén de Palestina a una virgen, toda clase de rumor, calumnia y todo esto, y lo que estos líderes judíos están diciendo es un insulto. Si Dios fuera su Padre, dice Jesús, me amarías, porque Él es mi Padre y estaríamos nosotros en la misma familia. Para los padres que me están escuchando, ¿qué puedo decirles? Solo decirles la necesidad de ser padres responsables. Enseñar a sus hijos a ser seguidores de Jesucristo, comenzando por llegar a ser uno mismo. He visto a algunos padres que van a la iglesia, pero su legalismo, sus reglas y todo esto, y sus leyes son fuertes, su amor es débil. Y no viven lo que predican. Y por eso sus niños llegan a ser adolescentes y se van. No quiero hacerles sentir culpables, sino les digo que como padres tenemos que dar esperanza a nuestros hijos, enseñarles cómo vivir. Y ustedes que son padres y piensan que posiblemente hayan fracasado en ciertas maneras, hay un sistema de apoyo disponible, la Biblia, la Iglesia, el Espíritu Santo. No es necesario esperar que la iglesia tenga algún programa, algún sistema para proveer la influencia paterna que se necesita. No, hombre, no es tan complicado. Es ver lo que tenemos a la mano. Y nosotros que no tenemos hijos, yo soy bisabuelo, así que mis hijos ya
son adultos desde hace mucho tiempo. Pero mi señora y yo hemos encontrado maneras a través de los años de ser padres sustitutos en algunos casos para niños y niñas que tenían necesidad. Y como digo, no es el resultado de algún programa en la iglesia que nos asigne, que fulano, que fulana. No, es simplemente abrir los ojos a las necesidades que nos rodean. Jesús hace 3 preguntas a los líderes judíos. Juan 8, versículo 43. ¿Por qué no comprenden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Por qué no entiendes lo que digo? Dice el Señor. ¿Por qué no puedes oír lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque tienes otro padre. Y tu padre es el diablo. Juan 8, versículo 44. Qué solemne este versículo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Asesino desde el principio. Lo que le hizo a Adán y Eva fue nada menos que un asesinato premeditado, como si les hubiera dado veneno. No hay verdad en él. Qué contraste con las palabras de Cristo en este pasaje. Y por lo tanto, en versículo 45 dice versículo 45, pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué? Porque tienen otro padre. Y su padre es el diablo. Versículo 46. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Quién de ustedes puede condenarme por algún pecado específico? ¿Por qué no me crees? La respuesta en este caso, a esta segunda pregunta, versículo 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Pueden ser hijos biológicos de Abraham, pero no son de Dios. ¿Estás escuchando lo que Dios nos está diciendo? El conflicto continúa. Versículo 48. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Más bien honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, y los profetas, quienes también murieron? ¿Quién pretendes ser? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Una declaración fuerte. Ellos dicen que Jesús es un hombre poseído por un demonio. No es la primera vez, ni será la última vez. Eso dijeron en capítulo 7 y es algo que los van a repetir en capítulo 10. Ahora, versículo 51. Él dice, nunca verá la muerte para siempre, porque la vida comienza
ahora mismo para aquellos que creen. Ahora, aquí tenemos el bombazo en este pasaje. Juan 8, versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Les dijo Jesús: de cierto les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Abraham vio mi día. ¿Cuándo? Algunos señalan Génesis 12, otros Génesis capítulo 15, otros capítulo 17. Quizá la referencia más lógica en este caso sería Génesis 22, cuando Abraham sacrificó a su propio hijo Isaac. Pero me imagino que la respuesta es en todo eso, pero fuera de poder identificar aquel día, la declaración más fuerte de la deidad es la declaración que Jesús hace en este momento. Cuando Dios le apareció a Moisés en Éxodo, y Moisés dijo: pero Dios, si me preguntan quién me ha comisionado, quién me ha enviado, ¿qué les digo? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Diles que yo soy, te he enviado. Yo soy Yahweh en hebreo, que nos da la palabra Jehová, porque los judíos temen hasta el día de hoy repetir esta palabra. Y sin duda, es la palabra que usa Jesús en este caso. Antes que Abraham existiera, yo soy. Ahora, si lo dijo en arameo, si lo dijo en hebreo, estos judíos entienden precisamente lo que Jesús pretende decir. Y por eso están buscando, tomando rocas, piedras en este mismo momento para matarlo, porque entendieron perfectamente bien su intención. Él estaba diciendo: yo soy el Dios de Abraham. ¡Qué tremendo! Aún líderes religiosos tienen problemas con este concepto de padre. Tan orgullosos de ser hijos biológicos de Abraham, pero su orgullo, su confianza en su tradición, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus reglas, sus tradiciones, les impedía ver su papá espiritual, el único Dios. Tenemos que reconocer quién es la mayor influencia paterna en tu vida y cómo esto ha afectado la forma en que tú vives. Y si la influencia de tu papá no ha sido, digamos, la más buena, hay un Padre celestial que puede compensar y más por lo que sea la influencia de tu padre biológico. Pero si sigues siendo esclavo del pecado, primer paso es dejar que Dios te libere hoy por depositar su fe en Él. Y si eres padre, si estás libre, ¿qué tipo de modelo eres para tus hijos? El primer paso: convertirte en discípulo de verdad de Jesucristo y vivir la vida
que Jesucristo nos ha enseñado. Y así, de esta forma, por ser mentor y modelo para sus hijos, veremos algunos cambios. Padres, 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 tenemos una importancia tan poderosa. Y es tiempo de andar como padres de verdad. Padre Celestial, gracias te damos por lo que eres, por lo que has hecho, por el amor y la gracia que hemos recibido. Y te suplico, Señor, para nosotros que somos padres, abuelos, bisabuelos, que podamos seguir siendo patrones, modelos, mentores para aquellos niños y niñas que están buscando esa influencia paternal en sus vidas. A través de la iglesia, la vecindad, el círculo de amistades, Señor, lo que fuera, úsanos para ser modelos y mentores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy en este estudio de Juan 8 y te invito desde ya a acompañarme en la próxima semana siguiendo este mismo estudio del Evangelio de Juan. Que el Señor te guarde hasta aquel entonces.